Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y que resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la dirección general de Melanio Escobar, la coordinación de la radio de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y la asistencia de audio de Christopher Salazar. La vida de los filósofos es considerada como aburrida, apacible, llevada con apatía y orientada exclusivamente por la reflexión. En casos es así, pero muchos de ellos disfrutaron del gozo, deleite, arrebatos y sinsabores del amor. Basta recordar los grandes banquetes que en griego se dicen simposio y en latín convivium de la época antigua. Reuniones para beber, comer y amar, y a los que asistían los filósofos de la Grecia clásica. O en el siglo XVII y XVIII, donde los encuentros sociales se daban en los salones, espacios dirigidos generalmente por nobles mujeres para discutir, pero también para seducir y enamorar a damas complacientes. Esta entrega a los placeres y emociones no solo se aprecia en esos encuentros públicos, sino en la vida personal y en la vida íntima de muchos filósofos. ¿A qué se refiere con la vida íntima? Que muchos de los grandes filósofos, en cuanto a sus relaciones personales, se dejaron llevar o arrastrar por pasiones, emociones y sentimientos de lo más intensos. ¿Qué le parece si en la travesía de hoy nos dedicamos a explorar la vida amorosa de algunos filósofos? Me parece bien. Y recordando la vida de tantos filósofos que hemos leído, me viene a la mente el amor entre un gran filósofo y matemático de la antigüedad y su joven discípula. ¿En quiénes está pensando? En los grandes matemáticos Pitágoras y Teano. Pitágoras, considerado el primer matemático puro, reconocido por sus amplios conocimientos, que fundó su primera escuela en Samos natal, pero no toleró la tiranía que se había impuesto y decidió marcharse a Crotona, Sicilia, en la Magna Grecia, en el siglo VI antes de nuestra era. Pero no debemos olvidar que muchos dudan de la existencia del personaje Pitágoras. Aunque si Pitágoras fue un personaje mítico, también lo fueron sus amores con su discípula Teano. En Crotona fundó su segunda escuela, donde, como comentamos en otra travesía, se debían cumplir ciertas exigencias, tanto para entrar en la escuela como para permanecer, porque Pitágoras afirmaba que el saber en malas manos es peligroso. Una de las novedades de la escuela pitagórica era la aceptación de mujeres, en las que reconocía su capacidad para las matemáticas, nombre del conocimiento en su más alto nivel,
y Teano fue una de las notables mujeres que pertenecían a esta escuela, aunque no fue la primera, porque cuando ingresó ya había 17 mujeres. Los pitagóricos reconocían a la mujer como capaz de incorporarse al mundo del saber con una posición adelantada para la época. El padre de Teano era mecenas de intelectuales y entre los beneficiarios se encontraba la escuela de Pitágoras y la hizo ingresar en ella. Se cuenta que Teano no solo deslumbraba por su capacidad intelectual, sino por su belleza y juventud, al punto que en una ocasión un estudiante que se enamoró de ella preguntó a Pitágoras cuál era su edad, a lo que Pitágoras respondió: Teano es perfecta y su edad es un número perfecto. La edad de Teano, además de ser un número perfecto, es el número de sus extremidades multiplicado por el número de sus admiradores, que es un número primo. Recordemos que durante mucho tiempo la belleza estaba vinculada a la perfección y lo perfecto es hermoso. Pero la admiración era recíproca y la tradición señala que Teano le confesó a Pitágoras el amor que por él sentía. Y como comenta Hermasianacte de Colofón, poeta elegíaco del siglo III antes de nuestra era, Teano ardía en amor insensato por Pitágoras, pero a pesar de ser adelantada para la época, mantenía una posición conservadora respecto al papel de la mujer en el matrimonio, reservada a la vida privada, haciéndose cargo de la casa y los hijos, y no aspirando a una vida pública. Este amor no tuvo límites a pesar de la diferencia de edad, unos 30 años. A la muerte de Pitágoras, asesinado por una revuelta por una sociedad incapaz de reconocer la valía del personaje, Teano se hizo cargo de la escuela, a la que mantuvo con sus hijas después de la desaparición de su amado esposo. Otra relación amorosa que por su intensidad son considerados los Romeo y Julieta de la filosofía es la de Abelardo y Eloísa en el siglo XII, en la que muchos artistas se han inspirado y hasta Joaquín Sabina tiene una canción inspirada en ellos. En otra travesía hemos comentado de la vida y filosofía de Pedro Abelardo y hoy nos pasearemos por algunas de las anécdotas que vivió con el amor de su vida, Eloísa. Al igual que Pitágoras y Teano, entre Eloísa y Abelardo había una gran diferencia de edad, 22 años. Abelardo era un filósofo reconocido y admirado por todos, elocuente, compositor de música y poemas, y de buen parecido. Afirmaba de sí mismo que era el único filósofo que quedaba en el mundo. No le faltaba razón, porque muchos estiman que los dos pensadores más grandes de Francia han sido Abelardo y René Descartes. Por su parte, Eloísa era una joven bien instruida para la época, reconocida por su cultura y sus conocimientos en literatura. Abelardo, al tener noticias de Eloísa, decide buscar los medios para acercarse y convence a su protector y tío, el canónigo Fulberto, de vivir en su casa a cambio de un alquiler y ser tutor de su sobrina. El tío aceptó.
Escuchamos a André Rieu con su orquesta interpretando Himno al Amor de Marguerite Monod, que se glorificó en la voz de Edith Piaf en 1966. Cuando se conocieron, Eloísa tenía 17 años y Abelardo 39. El amor creció entre ambos y los encuentros de estudio pasaron a ser encuentros amorosos. Abelardo, en su autobiografía, describe el placer y la pasión que sentía. Y como éramos novatos en estos goces, insistíamos con ardor en ellos, sin que nos aburriesen. Ahora que, cuanto más me embargaba esta delectación, menos podía dedicarme a la filosofía y menos podía también atender a mis escuelas. Me resultaba terriblemente odioso volver a las aulas y permanecer en ellas. Me era pesado dedicar las horas de la noche al amor y las del día al estudio. Pero la relación sufrió un fuerte cambio y los enamorados debieron separarse, pues Eloísa quedó embarazada. De estas entregas amorosas nacerá Pedro Astrolabio. Cuando Abelardo se enteró del embarazo de Eloísa, en su intento de cuidar su imagen como canónigo, pretendió ocultar la situación, aunque en la época un clérigo podía contraer matrimonio. Abelardo decidió llevarse a Eloísa sin el consentimiento de su tío. Pero luego Abelardo sentirá el compromiso moral de subsanar la situación con Fulberto y le propone casarse con Eloísa con la condición de mantener todo en secreto. Comentamos que Abelardo ofrece matrimonio a Eloísa. Sin embargo, Eloísa no aspira a ser la esposa de Abelardo, porque no considera que tal condición sea definitoria para un enlace amoroso. En uno de los pasajes más famosos dice: «El nombre de esposa parece ser más santo y más vinculante, pero para mí la palabra más dulce es la de amiga, y si no te molesta, la de concubina o meretriz». Y esto fue en el siglo XII. La boda se llevó a cabo, pero los enamorados mantuvieron sus vidas separadas con encuentros ocasionales. Eloísa no creía ni deseaba la unión marital, pues pensaba que el matrimonio limitaría la actividad y crecimiento filosófico de su amado. Y así lo expresa Eloísa en sus cartas. Dice: «No podrías ocuparte con igual cuidado de una esposa y de la filosofía. ¿Cómo conciliar los cursos escolares y las sirvientas, las bibliotecas y las cunas, los libros y las ruecas, las plumas y los usos?» Eloísa no pretendía cambiar el rumbo de la vida a la cual se había dedicado Abelardo y a la que deseaba consagrarse, la filosofía y la teología. Pero el matrimonio no fue suficiente para el tío de Eloísa, quien tramaba una venganza. Fulberto, con unos sicarios y la complicidad de un criado, ingresó a los aposentos donde dormía Abelardo y lo castraron. Situación que Abelardo describe como brutal. Y una noche, mientras dormía en la secreta alcoba de mi albergue, habiendo antes sobornado a uno de mis sirvientes con dinero, me castigaron con cruelísima y vergonzosísima venganza que recibió el mundo con estupor. Me amputaron aquellas partes de mi cuerpo con las que yo había cometido lo que ellos lloraban. Los responsables de este hecho fueron castigados con la misma brutalidad, castrados, y sufrieron la pérdida de sus ojos. Cuando mucha agua pasaba bajo los puentes y todos los días hablamos de la defensa de los derechos humanos, se ve que nuestros gobernantes aún se encuentran en el siglo XII, porque son capaces de actuar con esta misma crueldad contra sus opositores. Abelardo sentía que el peor dolor no era físico,
sino la vergüenza que lo llevaría a perder su gloria y prestigio. También consideraba que este hecho era un castigo de Dios por no controlar los goces del cuerpo y los deseos de la carne. Después de estos acontecimientos, ambos personajes se alejaron. Abelardo se encerró en la abadía de San Dionisio, mientras que Eloísa tomó los votos en Argenteuil. Llama la atención que a pesar de todos los sufrimientos que la pareja vivió, no dejaron de escribirse y de reconocer el amor que ambos vivieron. Recomendamos leer las cartas que estos personajes dejaron como huella de este gran amor, que constituye uno de los clásicos de la literatura amorosa de Occidente. En el siglo XX encontramos un par de relaciones amorosas que robaron la atención, tanto en su momento como en los años posteriores, ya que ambas se mostraron como incomprensibles para sus observadores y aún hoy siguen siendo tema de conversación. Imagino que se refiere a los alemanes Hannah Arendt y Martin Heidegger y a los franceses Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y por cierto, Hannah Arendt hizo fuertes críticas a la pareja francesa. Arendt lo señala de ser filósofos mediáticos y le daba pesar Simone de Beauvoir y el amor que por Sartre declaraba. Podemos comenzar con el de Hannah Arendt y Heidegger, respetando el orden cronológico. Este amor inspiró a muchos artistas. En nuestro país, la Asociación Cultural Humboldt de Caracas presentó la pieza del dramaturgo argentino Mario Diamant, un informe sobre la banalidad del amor, que fue reseñada en el diario El Nacional por nuestra compañera y filósofa Paola Romero, fundadora de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906, en una familia judía. Su madre le enseñó no permitir ser discriminada por su condición de judía, pero no solo por una defensa religiosa, sino por una defensa como ciudadana y el derecho a decidir cómo ser. Su madre le decía que al escuchar de algún profesor ofensas o comentarios antisemitas, debía retirarse de la clase y comunicarlo en casa. Pero Ana no solo vivió y sufrió lo inhumano del antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial, también su vida amorosa fue tormentosa. Ana fue una mujer que demostró su capacidad intelectual desde temprana edad, y a los 14 años había leído a Kant. Afirmaba: si no puedo estudiar filosofía, estoy, por así decirlo, perdida. A los casi 18 años, ingresó en la Universidad de Marburgo, donde entró en contacto con notables intelectuales de la época y con estudiantes que serán notables a lo largo del siglo XX. Ana no pasó desapercibida tanto por su admirable belleza como por su gran talento, que mostró en corto tiempo. La apodaban La Verde porque casi siempre vestía de este color. Por el momento, Martin Heidegger tenía 35 años y era un profesor admirado y respetado por sus jóvenes estudiantes. Hannah Arendt y Martin Heidegger se conocieron en 1924 y rápidamente establecieron una relación amorosa clandestina. Heidegger estaba casado y con 2 hijos, pero el segundo hijo no era suyo, porque su esposa, Elfriede, nazi antisemita, lo había tenido con un amigo de su juventud. Los encuentros de Ana y de Heidegger se daban en el departamento de la joven con un amor intenso. Ana describe cómo se inició todo. Comenta que acudió a la oficina de Heidegger en la hora de tutoría y al terminar la consulta se dirigió a la puerta para retirarse y de pronto cayó de rodillas ante mí. Yo me incliné hacia él y él elevó sus brazos hacia mí. Y yo tomé su cabeza entre mis manos y él me besó y yo lo besé.
La escena parece la de un hombre que, a pesar de estar casado, se enamora perdidamente de una alumna. Pero el mismo Hermann, el hijo no biológico de Heidegger, comentó en una entrevista que eso era frecuente y que conoció a varias de las amantes de su padre que siempre eran mujeres extraordinarias, tanto en el sentido intelectual como en el sentido del atractivo físico. En 1926, Anna se muda a Heidelberg por sugerencia de Heidegger, quien pretendía alejarla para evitar un mayor compromiso, tanto personal como político, con una alumna que era judía. En Heidelberg, Hannah realiza su tesis doctoral titulada El concepto de amor en San Agustín, bajo la tutoría de Karl Jasper, de quien será amiga el resto de su vida. En 1929, Anna se casa con Gunther Stern, quien perteneció al círculo de estudiantes y amistades de Marburgo. Pero este amor, a pesar de tener todas las condiciones para ser floreciente, ambos interesados en la filosofía y de familia judía, no logró consolidarse. Mientras vivía con Esther, Hannah dedica sus noches a escribir poemas, que no estaban precisamente inspirados en su esposo, sino en Heidegger, la pasión de su vida, y a quien le escribía a escondidas. De Esther se separa en 1936 y se divorcia en 1937. Pero desde 1933, la vida íntima de la pareja era inexistente. La relación llegó al punto tal que la filósofa no soportaba la presencia de su esposo. Aunque después de la muerte de Anna, Esther expresó un gran amor por ella.
Escuchamos La Vie en Rose por André Rieu y su orquesta. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y su colaboración para el mantenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, Humano Derecho Travesías del Pensar. En cuanto a Heidegger, en 1933 fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo, y durante su rectorado se tomaron medidas contra los profesores y estudiantes judíos. Todos los profesores no arios fueron jubilados. Durante el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, el profesor y su alumna se alejaron. Anna establece otra relación sentimental en 1941 con Henry Blücher y que finaliza con la muerte de este en el año 1970. Esta relación tomó un matiz diferente al primer matrimonio de Anna. Aunque algunos como amigos, como Jonas, condiscípulo cuando estudiantes de Heidegger, no consideraban a Heinrich un compañero adecuado para Anna, resultó ser uno de los dos hombres que Anna amó. Y así lo dejó ver en su correspondencia, en las que expresa no solo el amor que sentía por Heinrich, sino la completa y recíproca que era la relación. Eran pareja, eran amigos e interlocutores intelectuales. El mismo año que la pareja se casa, Anna es detenida y enviada al campo de Gurs, en el cual vivió momentos míseros, pero a pesar de ello no le arrancaron las ganas de vivir. Dice Anna que en el campo de Gurs solo una vez oí hablar de suicidio, cuando alguna de nosotras comentamos que nos habían mandado allí para que reventásemos. La atmósfera general se transformó en una ansia violenta de vivir. Cuando logró escapar del campo, se escondió en Montauban, donde se encontró con Heinrich. Allí, Günther, el primer esposo de Anna, y Heinrich, el actual esposo de Anna, la ayudaron a obtener un visado. Por cierto, Walter Benjamin no corrió con la misma suerte. No logró obtener el visado y se suicidó. En los meses siguientes, Anna y su esposo lograron salir de Francia, primero a Lisboa, posteriormente a Nueva York, donde llegaron en 1941. Anna y Heinrich vivieron juntos el exilio. El apoyo de Heidegger al nazismo fue criticado por Anna. Sin embargo, con el tiempo los comentarios de Anna respecto a la adhesión de Heidegger al nazismo se fueron suavizando. Le comenta a Jasper que no sabe cómo diablos terminó en ese atolladero, y para exculparlo, suponía que fue por su falta de carácter. Hannah Arendt regresó a Alemania en 1949, visitó a Jaspers en Basilea y el 7 de febrero de 1950 llegó a Friburgo. Le hizo llegar a Heidegger una nota sin firma que solo decía: estoy aquí. Heidegger la invitó a cenar y a conocer a su esposa, Elfriede. Elfriede era el sustento y apoyo de Heidegger, con quien compartía las ideas del nacionalsocialismo, quien lo ayudó a construir su taller de estudio, quien cuidaba de mantener en silencio la casa para que se dedicara a su trabajo, quien descubrió sus infidelidades pero permanecía a su lado. Pero era una mujer insoportable, nada cordial, hasta grosera, al decir del doctor Maíz Vallenilla, que conoció al matrimonio Heidegger en su casa. Anna consideró que Heidegger era casi una víctima de su esposa
y que por ella se había unido al nacionalsocialismo. Así comenta de la esposa de Heidegger: que mientras viva, la mujer estará dispuesta a estrangular a todos los judíos. Los filósofos se mantuvieron en contacto el resto de su vida. Hannah Arendt en 1960 le envía a Heidegger su obra más importante, La condición humana, y agrega una nota que dice: verás que no lleva dedicatoria. Si las relaciones entre nosotros no se hubieran complicado. Quiero decir, no me refiero ni a ti ni a mí. Te habría preguntado si podía dedicártelo. Este libro es una consecuencia de los primeros días en Marburgo. Te lo debo casi todo a ti, en todos los aspectos. Pero al menos quería decírtelo de alguna manera y no ocultarte nada. Heidegger ni siquiera le contestó, y puede que ni lo haya leído. Ana, de manera resignada, le comenta a Jasper: sé que no soporta que mi nombre aparezca en público, que escriba libros. Por decirlo de alguna manera, durante toda mi vida he disimulado ante él. Siempre he actuado como si todo eso no existiera, como si yo no supiera contar hasta 3, a menos que se tratase de la interpretación de sus propias obras. En ese caso, siempre estaba muy feliz de que supiera contar hasta 3, y a veces incluso hasta 4. Luego perdí el gusto por las simulaciones y recibí un golpe en la nariz. Durante un tiempo estuve furiosa, pero ya se me ha pasado del todo. Como señalan algunos comentaristas, Ana mostró, tanto en su vida personal como en su propuesta filosófica, lo importante que para ella es el perdón, porque desliga del pasado. El perdón es liberador. Aunque nunca sabremos si Heidegger no fue para Ana más que un amante, fue su sweet lord, como dicen las inglesas, o como canta George Harrison, o como el más digno Abelardo fue para Eloísa.
Escuchamos Sous les cils de Paris de André Rieu y su orquesta. Una pareja que no necesitó del perdón, pues parecían acoplarse en su estilo de vida, fueron Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Esta relación duró unos 50 años y durante ese tiempo Simone siempre trató a Sartre de usted, mientras que él la llamaba Castor, apodo de sus compañeros de clase. Este amor, además de llenar las páginas de chismes y escándalos, fue tema de la película Le Chemin de Fleur del 2006. Fue una pareja que se hizo famosa, no solo por su producción y calidad intelectual, sino por romper en la posguerra con muchos de los paradigmas vigentes, entre ellos la figura del matrimonio. Simone nació en París el 9 de enero de 1908 y desde su infancia los padres de Simone la guiaron por el mundo de la lectura. Sin embargo, a los 17 años, Simone se convierte en una joven que rechaza y huye a las convenciones sociales de su familia e inicia su etapa de rebeldía. Esta rebeldía se reflejaba en asistencia a bares, salidas en coches con hombres, descuido del aspecto personal y el abandono de la religión católica. Tuvo su claro objetivo en la vida: ser una escritora célebre. Sartre, parisino nacido el 21 de junio de 1905, perdió a su padre al año de nacer, figura que asumirá su abuelo materno y para quien su nieto, al que llamaba Poulou, será el gran consentido. Sartre comenzó su vida escolar a los 10 años y, como Simone, pronto tomó amor por la lectura y fue reconocido por ser un niño con inteligencia sorprendente. Sartre y Simone se conocieron en la École Normale Supérieure, preparando el curso para obtener la aprobación de profesor de filosofía, en el que Sartre obtuvo el primer lugar, Simone el segundo y el tercero Jean Hippolyte, que luego será un reconocido hegeliano. Cuando se conocieron, Simone tenía 21 años y Jean-Paul 24. Sartre describe su primer encuentro con Simone de Beauvoir. Dice que quedó impresionado por su belleza y brillantez, su voz ronca y su rápido discurso de fuego. En cambio, Simone comenta que de Sartre adoraba su voz y sus conversaciones, lo que debe ser cierto, pues si vemos las fotografías, el atractivo físico no era su gran virtud. Sin embargo, Sartre suspendió el ejercicio de la docencia, porque debía cumplir servicio militar durante 2 años. La vena literaria de Sartre, que fue de una gran producción, y comenzó publicando su primera novela en 1938, titulada La náusea. Por su parte, Simone publica su primera novela, La invitada, en 1943, cuando tenía 35 años. Se complementaban el uno al otro. La conexión filosófica y literaria los hacía sentir que su relación era necesaria. Fueron una de las parejas más famosas entre los intelectuales del siglo XX. Frecuentaban los cafés de París, uno de ellos el Café de Flore, donde tenían una mesa fija y se convirtieron en el centro de la intelectualidad del floreciente movimiento existencialista. Sartre escribió: durante 4 años los caminos del Flore fueron para mí los caminos de la libertad. El estilo de vida de la pareja era totalmente abierto, al punto que deciden, de mutuo acuerdo, permitir entrar a terceras personas en sus vidas. Y hasta compartieron relaciones de manera simultánea con esas terceras personas. En este sentido, la pareja entiende que existe un amor necesario, que eran ellos, pero también se requiere de amores contingentes,
los terceros que eran incluidos. Simón rechazaba el matrimonio porque multiplica por 2 las obligaciones familiares y todas las faenas sociales. No tuvieron hijos, nunca vivieron juntos y cuando se hospedaban en un hotel, tomaban habitaciones separadas. Simón mantendrá relaciones con hombres y mujeres. Varias estudiantes suyas, como Olga Kosakiewicz o Bianca Bienenfeld, que también tuvieron relaciones con Sartre. Sartre nunca publicó nada sin que Simone de Beauvoir lo hubiera leído palabra por palabra y lo hubiera criticado. Una vez hasta le pidió que regresara de un viaje para corregir un manuscrito. Se conoce que la severidad académica de Simone no solo fue con Sartre, también con Violette Ledoux, escritora francesa, de quien fue protectora y a quien en momentos complejos de su vida siempre le aconsejó continuar escribiendo. A pesar de la gran afinidad y amor que ambos se profesaban, corrieron sus riesgos, como lo fue la actriz Dolores Vanetti, a quien Sartre le ofreció matrimonio. Y cuando compartía su tiempo con Dolores, se distanciaba de Simón. Esto afectó emocionalmente a Simón, quien se refugió en los brazos de Nelson Algren, un escritor y periodista que conoció en su viaje a Estados Unidos, de quien parecía enamorada, porque en las cartas que le dirigía le comentaba: Querido, querido mío, voy a lavar los pisos, voy a cocinar todas las comidas, voy a escribir no solo mi libro, sino también el tuyo. Una actitud que, viniendo de Simón, sorprendía a todos. Sin embargo, rechazó las ofertas de matrimonio de Nelson. El rechazo se debía no solo a su posición en contra del matrimonio, sino a ese amor necesario que tenía con Sartre, que no le permitía establecer una relación permanente alejada de la que tenía con el filósofo. Nelson sabe esto y decide alejarse, pero Simón continúa con sus relaciones contingentes, esta vez con un documentalista, Claude Lanzmann, de 27 años, hombre con el cual Simón compartirá su casa durante 7 años. Claude Lanzmann había sido invitado por Sartre para formar parte de la revista Le Temps Moderne, pero el joven fue más allá y no solo trabajó para la revista, sino que además conquistó a Simón. Hay un registro de 112 cartas que Simón le escribió a Claude, en las que la filósofa le expresaba que era su amor verdadero. Simón y Claude mantendrán su relación hasta 1959. Mientras tanto, Sartre mantiene relaciones con Evelyn Rey, hermana precisamente de Claude Lanzmann, la pareja de Simón, y también con Wanda Kosakiewicz y Michel Viard. Simón siempre estuvo con Sartre, lo apoyó en todo momento. En los últimos años de vida, Sartre sufrió una fuerte ceguera que limitó sus actividades intelectuales. Simón lo acompañó a pesar de las diferencias que tenía con la hija adoptiva de Sartre, que falleció en 1980. Simón, en su escrito La ceremonia del adiós, donde cuenta los últimos años de Sartre, escribió: Su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá. Así es, ya fue hermoso que nuestras vidas hayan podido estar de acuerdo durante tanto tiempo. A pesar de las diversas personas que la pareja francesa dejó entrar en su relación, no se separaron y están enterrados juntos en el cementerio de Montparnasse, como Abelardo y Eloísa están juntos en el cementerio de Père Lachaise. Estas historias de amor nos muestran cómo los filósofos
no solo se dedican a la vida intelectual, sino que reconocen que la vida tiene sentido en la medida en que incluimos a los otros, en la medida en que el otro nos importa y lo hacemos parte de nuestra vida, y el amor es la forma más excelsa de hacerlo. Escuchamos a André Rieu y su orquesta en Plaisir d'amour. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es El merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, así como su oferta de colaboración con el sostenimiento de este programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Ballota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Yelixa Rivero. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube. Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.